Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Si no me equivoco, Marcela, la primera mujer en llegar a ocupar este cargo dentro de los sindicatos de los trabajadores. Buen día. Buenos días, Milton, Verónica, un gusto estar con ustedes en este set. Saludos a toda su audiencia. Efectivamente, así me indica que soy la primera mujer. Ya era hora, muchos me han planteado esto, ¿no? La CEOLS desde hace algún tiempo viene construyendo cuadros jóvenes, hombres y mujeres, ¿no? Y ahora me plantearon que asuma esta responsabilidad que es un poco fuerte en este momento tan difícil. Bueno, y felicitaciones por esa designación. Pero cuéntenos un poquito, usted, ¿en qué espacio se venía desarrollando? ¿Desde qué dirigencia, desde qué liderazgo dentro de las organizaciones sindicales? Yo provengo del movimiento sindical textil. Hasta el 2005 fui dirigente de una organización que estaba inserta en una fábrica textil. Llegué a la CEOLS en esa temporada, fui dirigente de la CEOLS, volví a la base y ahora estoy vinculada a las compañeras trabajadoras remuneradas del hogar, a la UNTA, a la Unión Nacional de Trabajadoras Remuneradas del Hogar. La UNTA es un sindicato particular, es un sindicato que agrupa a las trabajadoras remuneradas y a las ex trabajadoras. Todas nosotras, todas las mujeres que venimos del campo o las migrantes, hemos hecho algún momento trabajo remunerado, ¿no? Hemos cuidado niños, hemos estado limpiando casas para el estudio, etcétera. Hemos estado vinculadas a ese trabajo. Entonces, conformamos este sindicato en el 2016 con esta perspectiva, poder agrupar a las trabajadoras de los cuidados. Ahora, ¿con qué planes llega entonces luego de toda esta trayectoria y recorrido y la relación con los sectores obreros del Ecuador? El Congreso que se realizó el 11 y 12 tiene varios mandatos. Uno de ellos es que todos los trabajadores, independientemente de su relación de dependencia o no, tengan acceso a los derechos laborales y sindicales. En el Ecuador tenemos lamentablemente una población mayoritaria de los trabajadores que está fuera del Código de Trabajo, que por lo tanto está fuera de la protección de los derechos laborales, ¿no? La mayor cantidad de empleo se concentra en las MIPYMES. Entonces, hay que asegurar que las MIPYMES se fortalezcan y hay que asegurar que los trabajadores de este sector tan importante de la economía ecuatoriana tengan acceso a todos los derechos. Estamos hablando con Marcela Arellano, es presidenta del FUD y de la CEOR. Son las 8 de la mañana con 26 minutos. Marcela, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y bueno, quiero preguntarle, Marcela, respecto a los planes del FUD, porque hace unas semanas leía que no era suficiente para ustedes esta alza salarial que dictó el gobierno de $25 y que por ello pues estaban convocando una movilización. Bueno, efectivamente, el movimiento sindical y particularmente el Frente Unitario de Trabajadores planteó que esta alza de $25 no se acerca a la canasta básica familiar, ¿no? El salario siempre tiene que tender a cubrir la canasta básica familiar y los $25 no se acercan. Entonces, le hemos planteado al gobierno que es necesaria una política salarial que permita desarrollar no solamente que los trabajadores, que la población tenga acceso a la canasta, es un derecho humano, ¿no es cierto?, fundamental, sino que además el incremento salarial pueda generar condiciones para desarrollo del país. Hay que apuntalar el crecimiento económico y eso implica incremento de la capacidad de consumo, ¿no? Eso le hemos planteado al gobierno, le hemos planteado además un incremento general de salarios que nos permita recuperar esa capacidad de consumo que tanto necesita el Ecuador. Nosotros no llamamos a movilización, llamamos a una jornada de acción en redes sociales, en talleres y en plantones, ¿no? Desarrollamos plantones en varias ciudades. En Quito suspendimos por la ola nuevamente de COVID. Estamos un momento de nuevamente crecimiento de contagios, las fiestas de Quito, las jornadas en torno el festejo del fútbol. Me parece que generaron nuevamente que estemos en estas condiciones y hay que cuidar la salud de la gente. Ahora, estos $25, que son casi el 6% de incremento salarial,
sumados además a los 25 del año pasado, que fueron sí el 6%, digamos, es un hito en los últimos años, dadas las condiciones económicas del país, por lo menos así lo sostiene el gobierno. Es un incremento que va más allá un poco de las expectativas que tienen los propios empresarios. Bueno, el gobierno está cumpliendo una promesa de campaña y eso es importante. El gobierno tiene que cumplir lo que ofreció, pero para los trabajadores esto es insuficiente. Hay que sentarse a dialogar y diseñar una política salarial que nos permita eso, que nos permita no solamente que las familias tengan acceso a mejores condiciones de trabajo y de vida, sino también a que el mercado nuevamente crezca, ¿no? ¿Cómo se diseña, Marcela, una política salarial si es que no hay una reforma laboral? Y la reforma laboral ha sido una piedra en el camino de los gobiernos. Recuerda usted, Lenín Moreno en el 2019, cuando tenía lista esta reforma, subió los combustibles, vino el paro de octubre, casi se cae. Luego vino Guillermo Lasso con esa oferta también de diseñar una reforma laboral. De alguna manera la puso en la llamada ley, en la mega ley que presentó y que la Asamblea ni la trató. Y también está estancada. ¿Cómo lograr sentados todos, me refiero a gobierno, empleadores, trabajadores, en llegar a un consenso para diseñar una reforma laboral? Y le pregunto esto además, ¿es posible diseñar una política salarial más justa sin tener una reforma laboral? Yo creo que si es que definimos hitos, si es que definimos parámetros, sí. Es necesaria además, ¿no? Es necesario que tanto el tripartismo funcione y empleadores, gobiernos, nos sentemos a discutir sobre los temas salariales. Eso podría ser un buen inicio de un diálogo en torno a la reforma laboral. El Frente Unitario de Trabajadores en el 2021, parece que en octubre del 2021, presentó un proyecto de ley orgánica de modernización del trabajo, que es amplio, que implica reconocimiento que durante estos últimos años, estos últimos 10 años, se han generado otros tipos de trabajo en torno a la tecnología, en torno a lo digital. Entonces, esos trabajos deben ser reconocidos por el código. Entonces, una reforma integral del Código de Trabajo implica eso, que se modernice la norma laboral. Pero para ello demandamos al gobierno. Nosotros en ese momento, el Frente Unitario demandó al gobierno sentarse a una mesa técnica. Esa mesa técnica funcionó durante unos meses y luego la falta de voluntad del gobierno hizo que nos levantemos. Demandamos también que los empleadores entren a ese proceso de discusión, porque son los tres actores del mundo del trabajo los que deben diseñar políticas en torno a mejores condiciones de trabajo, ¿no? Las mejores condiciones de trabajo implica generación de justicia social, implica que el Ecuador se desarrolle, implica que tengamos un Ecuador que atraiga a la gente que vive aquí, que se quede la gente aquí, que vea al Ecuador como una opción. Ahorita estamos teniendo una migración impresionante. La gente se va en condiciones de ilegalidad, porque no hay condiciones de vida y no le ven futuro los jóvenes, los profesionales. Entonces estamos formando profesionales para que salgan del Ecuador. Eso no puede seguir ocurriendo. Necesitamos un gran acuerdo nacional. Y demandamos del gobierno voluntad política, demandamos de los empleadores voluntad política para ponernos de acuerdo en puntos específicos. Uno de ellos es una política salarial, otro es la seguridad social. Allí tenemos entrampado un directorio que no está funcionando, que no representa realmente a los afiliados, que tiene escasa representación. Entonces, es necesario eso como primer punto resolverlo, ¿no? Bien, ahora, ¿por qué cree que no se han puesto de acuerdo? Normalmente cada año siempre sucede, ¿no? Que el Consejo Nacional de Salarios no se pone de acuerdo y siempre es el gobierno el que tiene que fijar el precio el valor del salario básico, el aumento o no. ¿Por qué no se ponen de acuerdo y cómo podemos pensar que si es que en esto no se ponen de acuerdo, se puede dar un acuerdo nacional para que se puedan sentar y llegar a temas en común? Es lamentable que en el Ecuador no tengamos una política de diálogo, como ocurre en otros países. Por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, los trabajadores, empleadores y gobiernos se ponen de acuerdo, se sientan Pero a acá no hay discutir. una línea media, digamos, porque siempre o los empresarios quieren muy poco
o los trabajadores quieren mucho. Entonces no hay ni siquiera un punto para decir queremos en esto, en la mitad. No hay una mitad, nunca. El problema, me parece, es que el diálogo se centra solamente en lo coyuntural. Nosotros estamos planteando que el diálogo sea primero permanente, que este Consejo Nacional del Trabajo y Consejo de Salarios sea un consejo que represente a toda la diversidad del movimiento sindical, ¿no es cierto? Por lo tanto, a la representación de los trabajadores, y que el diálogo no sea exclusivamente, nos acercamos al fin de año y se sientan a dialogar sobre el salario, y no el resto del año que hemos hecho para plantear, por ejemplo, una nueva escala salarial. A ustedes, los periodistas, les han incrementado los salarios en función de qué les incrementan los salarios, por qué, cuáles son los parámetros. Eso necesitamos sentarnos a discutir. Porque además esto siempre da pie para digamos, los alegatos de siempre. Los trabajadores creen, los empleadores dicen, con este incremento de $25 va a haber pérdida de empleos. Y los trabajadores dicen, esto no se acerca nunca ni de lejos al costo de la canasta básica, que son a lo mejor dos realidades, pero son dos discursos que siempre están instalados a fin de año, como usted dice, absolutamente coyuntural. ¿Cuánto subimos? Y otros, políticamente no hay cómo, económicamente tampoco, y es un problema siempre el mismo. Entonces, el Frente Unitario de Trabajadores, frente a ello, plantea primero establecer el tripartismo como una salida para resolver los problemas. Segundo, ¿sí?, que haya una discusión más profunda sobre la estructura del salario en el Ecuador, que implique esa estructura de salario. Efectivamente, no solamente puede implicar incremento para mejorar la capacidad de costos de la capacidad de consumo de los trabajadores, pero me parece que es necesario que se defina una política que implique también crecimiento de la industria, ¿sí? También mejora de la productividad, pero no solamente la mano de obra debe ser afectada por este incremento o no incremento salarial, por la reforma laboral o no reforma laboral. Creo que es necesario plantearnos como país mejora de la tecnología, por ejemplo, focalización de los subsidios efectivamente, ¿no es cierto? ¿Qué industrias? Creo que es necesario apuntalar las MIPYMES. Nosotros vamos a entrar, el Frente Unitario de Trabajadores está discutiendo es resolución de las CEOs. Hay que dialogar con las MIPYMES, que es el sector más cercano a nosotros, es el sector que más empleo da, ¿no es cierto? Y hay que fortalecer este sector. Y ello implica una política gubernamental, una política estatal, implica diálogo social. Son las 8:36. Estamos conversando con Marcela Arellano, presidenta del Frente Unitario de los Trabajadores y las CEOs. Ahora, Marcela, siempre ha sido una preocupación y cómo incrementar esa calidad de empleo, porque hay muchas personas que están en subempleo, en condiciones precarias, y eso no se ha dado. ¿De quién debería ser la responsabilidad? ¿De los gobiernos, de la sociedad civil, de los gremios? De todos los actores del mundo del trabajo. Es responsabilidad de todos presentar propuestas por un lado, identificar los nichos, mejorar el mercado, mejorar la producción, mejorar el nivel tecnológico de las industrias, fortalecer con políticas públicas a los sectores que están dando mayor empleo, ¿no es cierto? Hay que consolidar esto. Nosotros estamos planteando eso y seguimos, le insistimos. Con el ministro tuvimos una reunión protocolar de las CEOs hace una semana, ¿sí? Y le hemos planteado esto como iniciativa. Hay que fortalecer el diálogo e identificar cómo logramos apuntalar el empleo y cómo logramos fortalecer el empleo. En este momento tenemos el empleo, digamos, apenas el 32% está cubierto por el Código de Trabajo, o sea, es empleo formal. En el caso de nosotras las mujeres es mucho más grave, porque nosotras apenas el 26% tenemos acceso al empleo, el resto está en el subempleo, está en la escala más baja de la escala salarial, de la escala de empleo, ¿no? Y estamos en una situación de precarización, de violencia, de inseguridad, de acoso. Entonces es necesario identificar políticas que nos permitan superar esta problemática, que es una problemática estructural, obviamente, ¿no? Bien, Marcela, gracias por habernos acompañado y suerte en su gestión al frente de estas organizaciones importantes dentro del sector de los sindicatos. Marcela Arellano, presidenta del FUD y la CEORS.